narrativas de la poesía rumana contemporánea, el poeta Ioannis Pop, de la traductora y poeta Corina O'Brien, del poeta, narrador y crítico literario Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, un amigo querido de la cultura rumana. Con ACE organizamos en el marco de la Feria del Libro 4 eventos este año, continuando los diálogos literarios hispano-rumanos. Empezamos mañana con el recital poético y musical en la Casa de Vacas. Luego habrá 3 mesas redondas, una dedicada a la narrativa de la memoria, una a los jóvenes autores, ya que es el Año Europeo de la Juventud, y una a la traducción literaria. Y del poeta Ioannis Pop hablarán más Corina O'Brien y Manuel Rico. Yo solo quería decir que dicen que los grandes poetas se recuerdan por algunos versos memorables, y Ioannis Pop tiene muchos de esos. Me acuerdo desde el tiempo de la universidad que muchísimos estudiantes, aficionados de las letras, escribían por todas partes un verso suyo. Aquí la vida se bebe y la muerte se olvida. Sí, aquí la vida se bebe y la muerte se olvida. Así que nada, paso la palabra a Manuel. Sí. Y habrá, creo, un diálogo. Muchas gracias, María. Y bueno, pues quería daros a todos el saludo, la bienvenida, y agradecer a María que haya pensado en mí para esta presentación, y felicitar, aunque no está aquí Ángela Marinescu, no sé si se dice Ángela Marinescu, pues felicitarlos a los 2 poetas por esta traducción, por la publicación del libro en España y porque va a permitir que su obra sea más conocida en nuestro país, y en un contexto en el cual hay un creciente prestigio de la poesía rumana, y lo pudimos ver directamente en los encuentros hispano-rumanos, de qué forma se recibían algunos de los poetas, desde Tino Flamán hasta Corina, o la propia Ana Blandiana, que es una poeta indiscutible, ¿no? Quería resaltar de este libro algo que a mí me gusta hacer siempre que presento a un poeta. Me gusta contextualizar a los poetas, y voy a hablar primero de Ángela brevemente y luego de Joan, y destacar las diferencias generacionales que hay. Es curioso que en este libro se juntan o aparecen 2 generaciones, 2 poetas de la transustanciación que decías tú, pero hay Ángela es una poeta que nace en el año 41, es una poeta que pertenece a una generación similar o parecida o paralela a la que vivimos en España en los años 70, que era la generación que le llamamos de los novísimos, o la generación del 68, y por tanto forma parte de una generación que ha vivido muchos más años de dictadura, que ha escrito una buena parte de sus versos bajo la dictadura. Y me llama la atención también que es una poeta de la intimidad, una intimidad muy radical. Es una poeta que, frente a lo que ocurría en España en aquel tiempo, que se hablaba más de Venecias y de aspectos fundamentalmente culturales, se hacía más una poesía de la cultura. En este caso es una poesía radical de la vida, de la sexualidad, con una expresión fuerte, una expresión llena de metáforas, de imágenes sombrías, y a mí me ha llamado mucho la atención. No sé si una buena parte de su poesía está muy vinculada con su experiencia de la dictadura, pero en todo caso, digamos que es una poeta que se muestra en esta antología fundamentalmente con poemas a partir del año 2000. Y Joan es un poeta que nace en el 58 y por tanto forma parte de otra generación, una generación que ha vivido menos años la dictadura. Aquí sí aparecen
poemas de sus primeros libros, no en el caso de Ángela, que son los poemas que publica a partir del año 94, que es cuando aparece su primer libro, Yeud sin salida, que es un canto a la experiencia en un pueblecito de Rumanía, y es un poeta que pertenece a una generación que empieza a descubrir, o por lo menos a incorporar a otras culturas, pero de manera más explícita a sus poemas. Él mantiene un vínculo con la intimidad que no desmiente a la poesía que hacía Ángela, pero en este caso yo creo que ahí es una poesía menos radicalmente interiorizada que la de Ángela. Es una poesía más abierta al mundo, es una poesía más abierta a nosotros, es una poesía en la que aparecen cuadros familiares, elementos biográficos, fotografías de conjunto, es decir, que es una poesía más abierta, en la cual aparecen lugares, aparece la propia biografía, pero todo eso, digamos, no desde una visión realista, valga la redundancia de la realidad y de la experiencia poética, sino desde una visión transformadora del lenguaje. El lenguaje es un lenguaje muy original, muy innovador, incorpora la intertextualidad, como se hacía aquí de algún modo en los años 70, pero es una intertextualidad muy vinculada a la experiencia del poeta, más que vinculada a experiencias culturales. Y bueno, pues a mí me ha llamado la atención cómo digamos, hay una permanente añoranza del pueblo perdido del origen, hay una especie de visión de Bucarest que es un tanto crítica con la experiencia de Bucarest. De hecho, hay un poema que se llama 12 de octubre de 1992 donde relata la vuelta a Bucarest cargado de nada, y el poema es un avance a través de los objetos que lleva en la maleta, lo que ha traído de su experiencia de años en la ciudad de Bucarest, y lo que ha traído está lleno de nada, y dice, y detrás de mí viene un cargamento de nada y habrá otros cargamentos de nada. A mí me ha parecido fascinante ese poema. Y luego, claro, eso está muy vinculado con el paso del tiempo. Yo creo que es un poeta que está obsesionado con el paso del tiempo, cómo afecta a las estructuras familiares, a la vida cotidiana, y me ha llamado también la atención el poema El banquete, que es una especie de metáfora del paso del tiempo que se plasma en el interior de una familia, de una casa, que debió ser la casa familiar suya, donde el lugar que se ocupa en las camas, desde los más pequeños al más viejo de la familia, que está en un rincón y es el abuelo y el que más sabe, y en función de cómo van cambiando de ubicación en las camas es como se va construyendo el tiempo en la mente del poeta. Y yo creo que esto es lo esencial, es decir, es un poeta de la experiencia, pero de una experiencia muy curiosa, porque a veces en España, cuando a veces hablamos de poetas de la experiencia, hablamos de poetas que hablan superficialmente de la vida, de los aspectos más superficiales, menos profundos. Sin embargo, en este caso es un poeta que se mete en profundidad con lo que ha vivido, es un poeta también de la memoria, aparte de un poeta del tiempo, y es un poeta imprevisto. Es decir, que hay poemas que es que nadie, o sea, cuando empiezas a leer el poema, de pronto te conduce por pasadizos que no eran lo previsible. Bueno, el banquete, es que el título es El banquete. Entonces, pues te pones a leer el poema y entonces te vas encontrando con que en el fondo no es el banquete, es la crónica de la experiencia familiar de un grupo de ciudadanos que viven en una casa y que efectivamente son familia a lo largo de mucho tiempo. Yo creo que esto es lo esencial del libro, de los poemas que están reflejados en el libro, y yo creo que es lo esencial de su obra, pero yo creo que podemos ir profundizando más. No sé si lo ves tú así, Corina. Sí, yo intentaré decir... Dicen más cosas, porque yo no he querido suplantar algunas de las afirmaciones que tienes ahí, que son absolutamente certeras. Y te las dejo a ti. Si acaso continúo yo,
y explico un poco esta antología, que es una antología de dónde surge, cómo surge, por qué están juntos Angela Marinescu y Johannes Pope. Es una antología que surge... Sí, hay una pregunta que sí quería hacerte, y es ¿por qué los poemas de Angela son a partir del año 2000? Lo explico. Explícalo, sí, porque explico, me llama mucho la recojo atención porque un tiene poco lo como que has 7 dicho. u 8 libros en los años anteriores. Sí. Me propusieron hacer un libro con la poesía de Johannes Pope, una editorial colombiana, después de un viaje a Colombia. Se había publicado una plaquette de Johannes Pope por una editorial que lleva la poeta argentina Mercedes Roffé en Buenos Aires, y a partir de ahí me propusieron hacer una antología, y en esta editorial hace siempre antologías, por lo tanto querían diversos poetas, me pidieron varios poetas rumanos, 4 o 5 poetas rumanos, y yo pensé que si realmente hay 2 poetas rumanos que pueden formar un libro orgánico de alguna manera, serían Johannes Pope y Angela Marinescu. De hecho, Joan tiene un poema en el que habla de Angela Marinescu. No sé si también has llegado. Ella estudió medicina, sí, y entonces sí, él hace referencia, sí. ¿no? a este hecho. Bien, entonces se me ocurrió, lo consulté con los dos y les pareció que realmente su poesía tenía algo en común. Lo hablamos, am vorbit cu tine și cu Angela și vi s-a părut că ar putea face o carte oarecum organică cu poezia amândorora. Yo creo que tanto Joan como Angela Marinescu, Johannes Pope, Angela Marinescu, ellos escriben, como decías tú, desde la biografía, pero también los dos escriben desde los márgenes. Desde los márgenes, desde una perpetua inadaptación, ¿no? como respuesta en los dos hay esta inquietud metafísica, una discapacidad, pero también esta inquietud metafísica. Y evidentemente llegan a la metafísica, como decías tú, por caminos diferentes, pero yo creo que esto es lo que más los une, y de ahí que estén en la misma antología. Y también hay otra cosa, yo creo que lo que consiguen en sus obras son unas obras muy singulares, que construyen unos universos muy peculiares que creo que no existen tampoco en la poesía rumana, ¿no? de esta manera, con esta contundencia. Evidentemente hay otros poetas, y todo poeta tiene su universo propio y su voz propia y su construcción propia, y es reconocible. Pero aquí, en los dos poetas, encuentro que son unos universos muy sólidos. De Angela Marinescu, por ejemplo, como decías tú, es un lenguaje en su poesía que es de una agresividad brutal, muy poco habitual en la poesía rumana hasta ese momento. Ya has explicado que pertenecen a 2 generaciones diferentes, y ella misma es consciente de haber construido este lenguaje violento, de haber transformado el verso, es decir, de haber transformado la poesía de alguna manera. Esa era la intención, no solamente a nivel temático, sino también a nivel de lenguaje. Y también hay otra cosa que me gustaría decir de la poesía de Ángela, antes de pasar a la poesía de Johannes Pope. Ella escribe desde una actitud de anti-escritura, digamos. Por ejemplo, en varias de las entrevistas que concede, dice: no he luchado, sencillamente he vivido. Y considera que lo que hace no es poesía, sino que es subpoesía. En el fondo, lo que quiere decir que es una especie de extensión de la vida. Dice: yo hago subtexto, subliteratura, subdisidencia, solo subvida no he podido hacer. De hecho, no he querido hacer poesía. No creía que lo que hacía tuviera nombre.
Esto es la posición de Angela. En el caso de Joan, la intención es evidente que lo que quiere hacer es precisamente hacer de la vida, porque también aquí el elemento biográfico es muy evidente en la poesía de Joan, pero sí, es lo que dices tú, esa mirada interior es más explícito, y esa mirada desde el interior, desde los demonios interiores que son la enfermedad, la sexualidad, en el caso de Angela. En el caso de Joan, se ven reflejados en todo lo que hay alrededor, en todo lo que, en este mundo, que yo creo que aunque Angela Marinescu vive más años y escribe más años en el comunismo, este tema es mucho más evidente en la poesía de Joan que en la poesía de Angela. Es un tema muy peculiar también la manera en que ella concibe su vida en el comunismo. Hay un texto en sus diarios, que son brutales también los diarios de Angela, donde lo explica. Dice que de hecho el comunismo es ella misma, es en sí, es una cosa contra la cual no se podría rebelar, cosa con la que muchos de los escritores en Rumanía estarían realmente contra, ¿no? Digamos, no se entiende exactamente, o lo ven como una especie incluso podría ser visto como exhibicionismo, ¿no? Pero no lo es una cosa muy orgánica. El hecho de que estén los poemas de Joan, empiecen con su primer libro, la producción de los dos, la producción de Angela Marinescu es enorme. En cantidad es digamos, más grande, pero yo estuve leyendo, digamos, las dos obras y me pareció que las correspondencias que podría haber entre ellos dos, para que este libro se pueda leer como un todo, se daban precisamente en Angela Marinescu a partir de los años. Hay solo un libro que estuvo escrito durante el comunismo, de donde seleccioné algunos poemas, que son las fugas postmodernas, mientras que a partir de ese momento hasta ahora. Y en Joan me pareció que había como una constante, era constante, digamos, su producción. Evidentemente, en el caso de Angela también se pasa lo mismo, pero la contundencia que encontré a partir del 2000 en ella, la encontré, digamos, en la obra de Joan Spock de manera constante. Entonces decidí que el criterio temporal no me servía, ¿no?, para hacer la antología. Entonces por ahí es por donde viene esta separación temporal en el criterio. Otra cosa que quería decir es que, claro, este libro, como decía al principio, se edita en Colombia, en una editorial que publica antologías de poesía de todo el mundo, de poesía universal, y no llega aquí a España. De hecho, hemos hecho grandes esfuerzos para que este libro esté hoy aquí. Por lo tanto, hoy será el momento de poder tenerlo, pero no se comercializará aquí en España. Pero sí que tengo como una buena noticia, que Joan lo sabe, y que su primer libro, Yeud sin salida, que ya es donde se configura este mundo suyo, que realmente es dejad fuera cualquier esperanza, ¿no?, nos dice al empezar. Se publicará en España, se publicarán pretextos el año que viene. Entonces, en ese momento se podrá leer. Bien, yo me podría extender mucho más, pero me gustaría también escucháramos los poemas y que escucháramos al poeta. Yo no he querido que tradujera porque entiende casi todo en español, pero sí que... Sí, lo que ha podido comprender lo ha entendido.
Por lo tanto, tal vez podríamos, Manuel, hacerle aquella pregunta para arrancar un poco y romper el hielo que nos estamos preguntando antes en uno de sus libros. Los títulos de los poemas. Luego leeremos, intentaremos hacer referencia a los poemas que tú has mencionado. En Yehud sin salida, los poemas se titulan, varios de los poemas se titulan 12 de octubre de 1976, 12 de octubre de 1976, 12 de octubre de 1989, del 90, 12 de octubre antes, 12 de octubre de 1992. Es decir, la yo no pregunta... sé si entiende, yo he hecho un ejercicio, a ver si lo encuentro por aquí. En el 12 de octubre del 76, Joan tenía 31 años. 12 octombrie din 1972 aveai, ¿cuántos años erai? 31 años tenía. 31 de ani. Te întreabă dacă... No sé si eso tiene que ver con su salida del pueblo de origen o... Data asta are de-a face cu ieșirea ta din Yehud, de exemplu? Nu, n-are a face. No, ya hace... Dimpotrivă, este tot o închidere, un prizonierat în aceeași zi. No tiene que ver con una salida, sino todo lo contrario, tiene que ver con una clausura, con un encierro dentro del perímetro del mismo día. E adevărat că pe vremea aceea, la 31 de ani, ieșisem din Yehud, venisem la București. Es cierto que en esa época, cuando tenía 31 años, había marchado de Yehud. Yehud es un pueblo donde, lo explico puțin, donde él tiene su primer destino como profesor de secundaria. Entonces, en esa época ya había salido de este pueblo del norte de Rumanía y había llegado a Bucarest. Așadar, 12 octombrie nu are de-a face cu o zi de sărbătoare. Este mai degrabă o neputință de ieșire din timp și din spațiu. Por lo tanto, el 12 de octubre no tiene que ver con ningún día conmemorativo, con ningún evento conmemorativo, sino con una impotencia de salir, digamos, de escapar a la prisión del tiempo y del espacio. Manuel, veo que has aprendido rumano. Bueno, todo se andará. Cuando yo te digo que acabo aprendiendo rumano a fondo. Bine. Ceea ce vrei să ne spui despre carte, dacă vrei să spui ceva. Astăzi este prima mea întâlnire cu această carte. Sunt impresionat de dimensiuni. Este pentru orice bibliotecă și pentru orice raft, e un element vizibil. Se vede la târgul de carte, la biblioteci, în librării, o să ai un mare succes culinar. Bueno, yo no sé. Dice que es su primer encuentro con este libro. Claro, no ha visto el libro antes, yo tampoco, lo acabo de ver. Y que está impresionado por las dimensiones del libro, que será bien visible en una biblioteca. Ah, claro. Da, bun. Felicitări și editorului din Columbia pentru îndrăzneala de a prelua doi poeți din estul necunoscut al Europei. Y felicita al editor por tener el atrevimiento de publicar, ¿no?, dos poetas del este desconocido de Europa. Am auzit că mai zilele trecute, sau nu foarte destul de recent, acolo Mircea Cărtărescu a avut un succes uluitor, îl opreau oamenii pe stradă, felicitau.
Sí, sabe que hace poco en Colombia estuvo en la Feria del Libro de Bogotá, estuvo Mircea Cărtărescu y que tuvo un éxito extraordinario, la gente lo paraba por las calles y se ve que tiene muchísimos lectores en Colombia. Plus că, acum, pomenindu-l pe Mircea, a avut și o întâlnire, cred că aici la Madrid, nu-i așa, cu Mario Vargas Llosa. Sí, en Sevilla. En Málaga. Sí, y además, a propósito de Mircea Cărtărescu, que sabe que tuvo un encuentro con Mario Vargas Llosa. Sí, fue un encuentro en Málaga hace unos meses. Añado una cosa, adaugo un lucru foarte scurt. Cărtărescu, en Colombia, dijo que Rumanía es un pequeño país sudamericano extraviado en el medio de Europa. Yo creo que tiene razón, la dosis de surrealismo en los dos países. Interesant. Sí. Interesant. Y despre poezia ta? Despre poezia mea, Sau să citim ce dorești? eu am observat, și cu asta nu vreau să mă duc mai departe, am observat că eu și Angela Marinescu am devenit compatibili în această carte printr-un soi de incompatibilitate. Adică noi nu avem poezii de același fel, le diferențiază. Dice que con Angela Marinescu han llegado a ser compatibles a través de una especie de incompatibilidad, que no tienen una poesía que tenga mucho, que se escriba de la misma manera o que tenga mucho en común. O admir și mă bucur pentru Angela Marinescu, La admira mucho y está muy contento por Angela cu care Marinescu. am avut și onoarea de a fi un pic prieten. Con quien tiene también el honor de ser un poco amigo. Dar ea n-a putut fi azi aici, din motive de sănătate. Pero ella no puede estar aquí hoy por problemas de salud. Așa că acum tot greu cade pe mine. Así que todo lo complicado recae sobre él. ¿Prefieres să citim? Eu zic că să nu ne plictisim. Prefiere que leamos, digamos, y no nos quiere aburrir, pero bueno, nosotros una nos poesía gusta. Que leamos nosotros. Hombre, no. Sí, leemos, los tenemos preparados los poemas porque los hemos impreso. Como Manuel hacías referencia al banquete. Al banquete, sí, es un poco largo, ¿Cuál no de lo la tenemos, nada? pero lo El de la podemos nada leer es más solo en corto, español. 12 de octubre del 12 de 92. octubre del 1992. 12 octombrie O să citim 3 sau 4 poeme mai scurte, ca să putem face pauză de respirație. Leeremos dos o tres poemas cortos para poder hacer una pausa de respiración. Așadar, 12 octombrie 1992. Mă întorc acasă după ani și ani de umblat prin București. Și mă întorc cu o plasă goală în mână. Și iese ea la poartă și îmi zice: păi, dragul nostru, parcă ai zis că mergi la câștig. Parcă ziceai că tu în 2 ani o să câștigi cât alții în 4. Și uite că acum n-a dus nimic. Uite, dragilor, chiar nimic am câștigat. Și aduc atâta nimic acasă, cât n-a putut aduna nimeni în ăștia 2 ani. Nici n-am putut căra de unul singur atâta nimic cât am câștigat. În urma mea vin carele încărcate cu nimic, gata să se rupă sub greutate. Când o să se deșarte toate în curtea noastră, nimeni nu o să aibă atâta nimic ca și noi. Într-un an, 2, o să fie mai căutat decât aur. O să vindem din el numai când va fi la mare preț. Fiți siguri, dragilor, atâta nimic n-are nimeni. 2 ani am tot adunat numai cu gândul la voi. 12 de octubre de 1992. Vuelvo a casa después de 2 años y años de deambular por Bucarest.
y vuelvo con una bolsa de plástico vacía en la mano y ella sale a recibirme y me dice: pero, querido hijo, parece que dijiste que ibas a ganar dinero. Parece que dijiste que tú, en 2 años, ganarías los que otros en 4. Y mira, que ahora no traes nada. Bueno, miren, queridos, precisamente he ganado nada y traigo a casa más nada de la que nadie haya podido juntar en estos 2 años. Ni siquiera podía cargar solo con tanta nada que he ganado. Detrás de mí llegan los carros repletos de nada, a punto de romperse bajo tanto peso. Cuando los vacíen enteros en nuestro patio, nadie tendrá tanta nada como nosotros. En 1 año o 2 será más buscada que el oro. Solo venderemos cuando haya subido mucho el precio. Deben estar seguros, queridos, nadie tiene tanta nada. Durante 2 años he ido juntándola, solo pensando en ustedes. Mulțumim frumos, este calitatea Corinei. Ai zice că ea a scris poemul și eu l-am tradus în română. Bueno, esto es intraducible. Dice que parece que yo haya escrito el poema en español y él lo haya traducido al romano. 12 octombrie 1976. De 4 generații, în dosul casei noastre, curge un râu cu sânge întunecat. De ani și ani, tatăl meu îl acoperă cu paie și frunze să nu afle vecini. Și tatăl lui îl acoperea și el cu paie și frunze. Și poate că va fi rândul meu să-l acopăr curând, pentru că nu-i bine să afle vecinii ce curge acolo. Primăvara ne facem și noi că arăm și semănăm, ca să pară că suntem în rând cu lumea. Toamna ne facem că strângem și noi roade, ca să semănăm cu ceilalți, să nu se bage de seamă. Dar de fapt nu facem decât să așteptăm, să pândim cine vine la rând. Unul din noi sigur vine la rând. Ne petrecem ziua cu rândul pe cel care va scăpa, deși cine scapă, scapă doar până la o dată următoare. În timpul ăsta, pe pârâu se scurge o șuviță de sânge întunecat. Îl acoperim de ani și ani cu paie și frunze. Nu-i bine să afle vecinii ce curge acolo. Trebuie să părem și noi în rând cu lumea. 12 de octubre de 1976. Desde hace 4 generaciones, detrás de nuestra casa pasa un arroyo de sangre oscura. Hace ya años y años que mi padre lo cubre con hojas y paja, para que no se enteren los vecinos. Su padre también lo cubría con hojas y paja, y quizá pronto me toque también a mí cubrirlo, porque no está bien que se enteren los vecinos de qué es lo que ahí fluye. En primavera hacemos como que labramos y sembramos, para que parezca que somos como los demás. En otoño hacemos como que cosechamos también nosotros, para parecernos a los demás, para que nadie se dé cuenta. Pero de hecho no hacemos otra cosa que esperar, que espiar a ver a quién le toca. A uno de los nuestros le tocará seguro. Nos pasamos los días odiando al que se librará, aunque el que se librará solo hasta la próxima vez. Mientras tanto, por el arroyo se desliza un hilo de sangre oscura. Lo cubrimos desde hace años y años con hojas y paja. No está bien que se enteren los vecinos de qué es lo que ahí fluye. Tiene que parecer que nosotros también somos como los demás. Acum o să mă mut de la sat la oraș, să citesc un poem mai urban. L-am scris puțin după Revoluția din decembrie 1989. Dice que ahora nos vamos del pueblo a la ciudad y leerá un poema más grupal que escribió después de la revolución de la
caída del comunismo en el 89. Scuzați, dar nu se spune. Nu, e aici. Nu. E ultimul, s-a așezat la pândă. 12 octombrie 1992. Sunt un bărbat singur. Nu-i nicio mândrie în asta. Doar sunt hoarde de nefericiți care umblă și caută alți nefericiți. Numai că între nefericiți și nefericiți sunt mari praguri de nefericire. Unii au bani mulți, alții au speranțe de șapte. Nu există doar nefericiți de un singur fel. Iar când totuși se unesc, nefericiții fac revoluții, după care li se ia totul. 12 de octubre de 1992. Soy un hombre solo. No es algo de lo que enorgullecerse, ya que hay hordas de infelices que andan en busca de otros infelices. Sin embargo, entre infelices e infelices hay grandes umbrales de infelicidad. Unos tienen mucho dinero, otros tienen esperanzas varias, no hay un solo tipo de infelices. Y cuando a pesar de todo se juntan, los infelices hacen revoluciones y luego se les quita todo lo que tienen. Porque tienen relación los dos poemas, obviamente, pero el poema anterior no habla de la normalidad que se establecía en la dictadura, donde unos pocos sabían lo que estaba ocurriendo. ¿El anterior, este o el anterior? El anterior a este. Este es el de las revoluciones que hace el pueblo y que el pueblo luego no se beneficia de las revoluciones. Yo decía el de la sangre, que es un arroyo de sangre que lo tapa la familia a la que hace referencia. Los vecinos no saben nada y dicen, tenemos que ser como los demás. Vivir esta normalidad a pesar de que seamos conscientes de que un día se llevan a uno, otro día se llevan a otro, no lo sé. Poemul pe care l-am citit înainte cu... Da, da. Dacă nu face referință la epoca comunistă și la faptul de a pretinde că toți suntem ca ceilalți, când de fapt știm că sunt toate persecuțiile care au fost, de exemplu. Poate duce cu gândul, dar poeziile mele nu sunt politice. No. Dice que nos puede llevar a esa interpretación, pero que sus poemas no son políticos. Ăsta, de exemplu, acest poem cu pârâul întunecat a pornit de la o realitate. Este poema del arroyo, el que leímos antes, parte de una realidad, digamos, detrás. În spatele casei noastre, cea de acum și cea de ieri, chiar curge un pârâu murdar. Realmente detrás de su casa, que tiene hoy, que tenía entonces, fluye un arroyo muy sucio. Restul a făcut poezia. Y el resto lo ha hecho la poesía. Sí, pero bueno. Pero hay un símbolo, que es la sangre oscura. Hay un símbolo del silencio hacia los demás. A veces la poesía escapa a la voluntad del poeta. De multe ori poezia scapă voinței poetului. E foarte bine atunci când scapă. Está muy bien cuando se escapa, ¿no? La poesía, la voluntad del poeta. Da, ajunge în intimitate cu sine. Porque llegas en una intimidad con uno mismo, se llega a la intimidad. Nu știu dacă mai avem timp și voie sí, podemos leer un poema. No, podemos leer más de uno, ¿no? Sí, claro. Putem să citim mai multe. Am putea citi unul dintre... Celălalt nu le avem. Ba da, dar acolo. Dar mai citesc de aici. Că sunt asta. De exemplu. Ce vrei tu? Amicul meu e măcelar din tată în fiu. Dar de atâtea generații de când ucide, a dobândit un aer de aristocrat. Privirea lui leneșă, pură și blândă spune că el își face doar datorie. Pentru ca noi, cei care înghițim creierul și carnea animalului răpus,
să putem compătimi în voi. Amicul meu nu omoară din plăcere. Când își vâră cuțitul în inima vitei, el știe că amână un război și că ne scapă de crima pe care mai devreme ori mai târziu am fi săvârșit-o pentru a mânca. Marea lui pasiune sunt Nietzsche și filozofii hinduși. Detestă ospețele, băutura prea multă și dezbățul. E un învins cu surâsul pe buze. Iar vinovăția pe care o resimte adesea ține de ideile lui bătrâne, nu de trup. E singurul care a văzut cum trupul se zbate până la ultimul suflu, fără să apară din carnea lui idei. Es un gran poema. Mi amigo es carnicero de pura cepa, pero hace tantas generaciones que mata que ya tiene un aire de aristócrata. Su mirada perezosa, pura y suave, dice que él solo cumple con su deber, para que nosotros, los que nos tragamos el cerebro y la carne del animal degollado, podamos compadecerlo a nuestras anchas. Mi amigo no mata por placer. Cuando clava su cuchillo en el corazón del ternero, sabe que aplaza una guerra y que nos libra del crimen que antes o después habríamos cometido para comer. Sus grandes pasiones son Nietzsche y los filósofos hindúes. Detesta los banquetes, la demasiada bebida y los excesos. Es un vencido siempre sonriente. Y la culpabilidad que siente a menudo tiene que ver no con el cuerpo, sino con sus ideas anticuadas. Es el único que ha visto cómo lucha el cuerpo hasta el último aliento, sin que surjan ideas de la carne. Acum chiar că citesc pe ultim. Ahora ya es el último. Toate lucrurile bune sunt 5, 4, 3, 2, 1. Când eram mic, visam să fiu și mai mic. Mai mic decât masa, mai mic decât scaunul, mai mic decât cizmele mari ale tatălui. Cât un cartof, atât am visat. Pentru că primăvara, pe cartof îi puneau în pământ și gata, până toamna nu-i mai negăjeau. Mă visam în cuib, printre ei, dormind cu dulceață în întuneric, întorcându-mă pe o parte și pe alta vară, iar apoi căzând din nou în somn. Și toamna să mă trezesc tot nedormit și tot nespălat ca frații mei. Și când se dea cu sapa în noi, să sar deasupra și să le strig, nu mai săpați, nu mai săpați, că-și vin acasă de bunăvoie. Dacă în primăvară mă privesc la loc. Și primăvara să fiu primul pe care îl aruncă înapoi în cuib și tot așa să rămân să dorm mereu, din cuib în pivniță și din pivniță în cuib, ani mulți, neîntors și uitat. De pequeño soñaba con ser aún más pequeño que la mesa, más pequeño que la silla, más pequeño que las grandes botas de mi padre, como una papa, así me soñaba, porque en primavera las papas se metían en la tierra y listo, hasta el otoño ya no volvían a molestar. Me soñaba en la tierra, entre ellas, durmiendo serenamente en la oscuridad, dando vueltas en verano y luego volviendo a conciliar el sueño. Y en otoño volverme a despertar otra vez insomne y otra vez sucio como mis hermanos. Y cuando estuvieran a punto de cavar y golpearnos, saltar a la superficie y gritarles: paren de cavar, que vuelvo a casa por propia voluntad. Si en primavera me vuelven a meter en el mismo lugar. Y ser en primavera el primero al que vuelvan a tirar dentro del surco, y así quedarme siempre a dormir, de la tierra a la bodega y de la bodega a la tierra, durante muchos años, inmóvil y olvidado.